Naturalmente siguiendo la Eurocopa con novedades de último momento respecto de los clasificados para los cuartos de final. Es cierto, pero faltan 24 días para los Juegos Olímpicos. Esto también es cierto. Este año no baja, ¿no? Este año no baja. Tenemos eventos mundiales de una calidad tremenda y además con fuerte participación argentina. Y por afuera del fútbol. Cata todos los días nos va enumerando, por suerte, los clasificados para los Juegos de París, que ya están próximos a comenzar. Termina toda la secuencia de fútbol y ahí nomás tenemos el foco puesto en París 2024. ¡Qué bárbaro los Juegos Olímpicos! 10.500 deportistas, 200 naciones concentrados en una ciudad en el mundo y en la periferia. Hay un problema, entre otros. Es muy caro, che. Es carísimo organizar los Juegos Olímpicos. Y esto genera un problema futuro. Vieron que hay una tendencia, de hecho sucedió ya en la Eurocopa y va a suceder en los mundiales de fútbol, de compartir las sedes. A ver, compartamos los gastos. El próximo campeonato del mundo, más allá de que Estados Unidos sea el regente, México y Canadá participan, aportan, organizan 3. El mundial que sigue, vieron que está la idea de traerlo para Sudamérica, hacer también una organización tripartita, compartirlo con Europa, España, Marruecos, Portugal, Argentina, 100 años, etcétera, etcétera, por el Mundial de 1930. Pero también la idea es compartir los gastos. La Eurocopa hace rato que lo hace. ¿Se acuerdan la primera organización conjunta, año 2008, que incluía Países Bajos? Soy uno de los protagonistas. La próxima edición la van a compartir Irlanda e Italia y después así. Y hasta 3 países al mismo tiempo, sin contar lo que fue la Euro 2020, que en cuestiones de pandemia se distribuyó en el mapa de manera diferente. La particularidad de los Juegos Olímpicos, que además recae en una ciudad, y en una ciudad es a matar o morir. Generalmente se muere. En términos económicos, en términos presupuestarios. Yo les voy a decir una cosa, hasta ahora, París, hasta ahora, porque el tema de los sobrecostos es un enorme problema, hasta ahora estaría invirtiendo para la organización de los Juegos Olímpicos la dramática suma de 7.000 millones de dólares. Un pago y medio que la Argentina le hace al Fondo Monetario Internacional por la deuda. O sea, es un pago de Estado. Pero cambia la administración, cambió el modelo. Hoy los capitales privados tienen una influencia muchísimo mayor porque no hay Estado y mucho menos una ciudad que pueda absorber semejante nivel de gasto. Y además, no es simpático entre los votantes. No es simpático entre los votantes. Hoy la gente mira en qué se van los presupuestos. ¿Y realmente necesitamos eso? París, ¿necesita reposicionarse a través de los Juegos Olímpicos? ¿O no somos la ciudad luz? Bueno, hay una anécdota muy llamativa, porque esto se resolvió en Lima, en Perú, en el año 2017. Y resulta ser que estaban los primeros oferentes a organizar los Juegos Olímpicos. Y cuando hicieron los primeros números, ciudades como Budapest, ciudades como Roma, ciudades como Londres, se bajaron. Se bajaron cuando hicieron los números. Es más, en Londres decían, gracias, la única victoria que nosotros podemos llegar a tener en este contexto económico es que le den los Juegos a París. Y cuando hicieron el camino hacia los máximos oferentes, la asamblea en Lima, el COI miró para los costados y no había mucho más. Antes, hace 10, 20, 30 años atrás, vos llegabas a la instancia final en la asamblea del COI y tenías 10, 11 ciudades en condiciones de organizar los Juegos Olímpicos. Era realmente una definición fantástica, era un juego entre los juegos. Ahora, en aquel momento, 2017, miraron para un lado y estaba París, y miraron para el otro y estaba Los Ángeles. Y no había más. Entonces, ¿qué hicieron? Decisión salomónica y económicamente rentable. Hagamos esto, porque no sabemos quién va a poder organizar a 2028. Le damos París 2024 a los franceses y le damos a los Estados Unidos Los Ángeles 2028. Listo. Y salimos de este trauma para los próximos Juegos Olímpicos. Los de 2032. Para ahí volverán las angustias. Pero ahora por lo menos tenemos un periodo de 8 años sin este drama, sin esta tragedia. Tokio 2020, más allá del contexto de pandemia, atravesado por este fenómeno tan dramático que significó el COVID, se hace en 2021, los sobrecostos se fueron a las nubes porque tuvieron que mantener estructuras que estaban hechas para el año anterior y gastaron 13.600 millones de dólares. Japón, Tokio, 2021, una de las principales economías del mundo. Y si vamos a Río,
Ahí lo quiero ver. Porque además convivía con temas de infraestructura para el Campeonato Mundial de Fútbol 2014, convivía con un plan de urbanización que era un drama porque tenían que desplazar habitantes de las favelas y porque políticamente tenían la convulsión de la sospecha de corrupción de una presidenta, Dilma Rousseff. Esa es otra historia, pero ese era el contexto. Brasil gastó 20.000 millones de dólares. Los sobrecostos, o sea, ¿qué quiere decir sobrecosto? Uno hace una planificación de un presupuesto que da una determinada cantidad de plata y después los imponderables nos llevan a que tengamos que sumar cada vez más millones de dólares y cada vez más y sea inviable la organización de algo que hoy conocemos como Juego Olímpico y lo organiza una sola ciudad. Porque los imponderables están al alcance de la mano. Ya Múnich 72, que tuvo que pagar los costos de la tragedia a los atletas israelíes en un ataque terrorista, y Montreal 1976 habían gastado la friolera de 6.000 millones de dólares para los años 70. Con la inflación de hoy ni les cuento dónde se hubiese ido ese presupuesto. Pero además, en términos de infraestructura, hicieron villas olímpicas que quedaron completamente ociosas y es el día de hoy. Por la Fórmula 1 hemos tenido la posibilidad de ver la Villa Olímpica de Montreal 76 y está en el mismo estado de abandono que cuando lo dejaron los atletas en el año 76. No saben qué hacer, es todo pérdida, es una derrota de la cual no se pudo levantar nunca más Montreal en ese lugar, en la Villa Olímpica y bajo esas circunstancias. Empezaron a cambiar un poco el módulo los españoles en el 92 porque Barcelona se presentó ante el mundo en un plan de infraestructura y urbanización global, total. Entonces, todo lo que aplicaron a los Juegos lo terminan gozando los ciudadanos porque después se hicieron un plan de reconversión a viviendas. Lo mismo pasó con los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Mucho mejor, incluso por el paso del tiempo lo hicieron todavía mejor y no dio las cuantiosas pérdidas que dieron en otros casos. Lo que pasa que hoy el COI lo que se está planteando cuando piensa en los Juegos Olímpicos del futuro es si esto ya no hay que abrir el juego hacia otras ciudades en simultáneo. Yo sé que es muy romántico decir París 2024, pero hoy los parisinos la están padeciendo. El tema que los cálculos los hicieron las autoridades políticas pensando que en año electoral, en año parlamentario, tampoco les venía mal. Y vieron cómo es la política. Les cayó bien. La fiesta les cayó bien. El problema es que los sobrecostos también le cayeron a París. Porque están gastando 7.000 millones de dólares, pero tuvieron que consensuar que 3.000 millones de dólares de esos 7.000 van a ser después transferidos a gastos sociales para gente que vive en la marginalidad. Si no, la población no le daba los Juegos Olímpicos a París. Hubiese sido totalmente antipático. Y el reparto que hace el COI de lo que gana, que básicamente son derechos de televisación, representa apenas, como mucho, pero como mucho, el 10% del total. Entonces ahí dependen. La ciudad que organice necesita el turismo, necesita de la televisación, necesita de un montón de cosas, por lo menos para que no le dé pérdida. Y después los imponderables, y con esto termino. Los imponderables de Francia incluso suenan muy argentos en algunos casos. Hay una que por suerte no, estamos bastante distantes, a pesar de nuestras propias experiencias. La noción y la hipótesis del terrorismo es un tema. Y han tenido que invertir en seguridad como lo ha hecho Alemania en la Eurocopa. Es un riesgo latente y ojalá no pase nada, pero la prevención es la prevención. Y la prevención no es en cantidad de policías alrededor de los estadios, la prevención es en tecnología. Y este es un punto. Y la otra, y esta sí es bien argenta, todavía no terminaron de sanear el Sena, el río, el que atraviesa París. Siguen tomando las muestras y siguen saliendo bacterias. Y hasta ahora no saben si van a ser algunas de las disciplinas acuáticas que estaban previstas en el Sena. Ni que hablar que la ceremonia inaugural también la van a hacer desfilando por ahí. Y levantan y las bacterias de la Escherichia coli. Y no es algo simple. Cuando digo que parece muy argento, vieron que a Buenos Aires le dicen la París de Latinoamérica. Y bueno, en algo nos parecemos a París. Estamos con el saneamiento del riachuelo hace 1000 años. Bueno, en París pasa lo mismo con el Sena. No se crean, Pero además, con una imagen realmente llamativa o un recuerdo realmente sugestivo propio de la política, en cualquier lugar del mundo. El año pasado, septiembre de 2023, Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París, y Emmanuel Macron, que es la máxima autoridad del país, decían, para el año que viene, usted y yo vamos a estar nadando en el Sena. No, si lo han dicho acá y si lo han dicho allá. ¿Saben qué pasó? Ni Anne Hidalgo, alcaldesa o jefe de gobierno, para que entendamos todos nosotros, de París,
ni el Emmanuel Macron, que tuvo un traspié